Bienvenidos a Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y aquí compartimos reflexiones, experiencias y mensajes que alimentan el alma y nos acercan a Dios. Gracias por estar aquí. Hoy quiero que hablemos de un pasaje de la Biblia donde María visita a Isabel y la llamamos la visitación. La visitación se celebra generalmente los 31 de mayo. Hay noticias que nos cambian por dentro, noticias que nos llegan de un momento a otro, inesperadas, pueden ser muy alegres, pueden ser tristes, y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero muchas veces lo que hacemos es o encerrarnos nosotros solos o buscar a un amigo, a un familiar, a la mamá para contarle. Y en cambio, con María pasó diferente. Entonces eso es lo que quiero que analicemos en estos minutos y nada sin orar y todo como fruto de la oración. Pongámonos en manos de Dios. Padre amado, estamos delante de ti. Regálanos tu Espíritu Santo para que ilumines nuestros corazones, nuestro entendimiento y que podamos entender qué es exactamente lo que nos quieres decir por medio de María con este pasaje tan hermoso de la visitación. Amén. Hoy entonces quiero como resaltar algunas de los pasajes o de los movimientos que hay en ese encuentro de María e Isabel. María acaba de recibir la noticia más grande. Ella va a ser la madre de Dios, del Salvador. Y sin embargo, en lugar de quedarse como atónita, lo primero que hace es salir caminando a la montaña para encontrarse con su prima Isabel, que está ya en su sexto mes de embarazo. Ella no lo pensó, su fe la movió a hacer eso. Mientras cualquiera de nosotros probablemente hubiéramos quedado sin saber qué hacer, María sale al encuentro de la otra persona, sale hacia su prima Isabel, sale a servir llevando a Jesús adentro. Quiero que escuchemos ahora el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una frase de este evangelio que me encanta, es la expresión realmente sencilla pero llena de movimiento. Es cuando dice: María se levantó y se puso en camino deprisa. María todavía no entiende todo, no sabe cómo será su futuro, qué dificultades vendrán, ni cómo van a reaccionar los demás. Y aún así camina. Esa es la fe. A veces pensamos que tener fe es tener resuelto todo o tener las respuestas para todo, y como con una seguridad absoluta. Pero la fe bíblica nunca funciona de esa manera. Si miramos hacia atrás, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés atravesó el desierto. Los discípulos dejaron las redes y María se puso en camino. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 148 nos dice: la Virgen María realizó de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Y es que obedecer a Dios no significa simplemente cumplir una orden, significa confiar y caminar, incluso cuando todavía no vemos el final del sendero.
Lo bonito aquí es que María no sale pensando en sí misma, sino que sale para servir, porque cuando Dios entra en nosotros, cuando Él está en nosotros, hay un movimiento que nos hace salir hacia el otro. Entonces, cuando María llega finalmente a la casa de Isabel, pasa algo muy bonito, y es que apenas María saluda, Juan Bautista, que está en el vientre de Isabel, salta de alegría. Imaginemos ese momento, esa escena tan sencilla, dos mujeres que se abrazan en una casa humilde, en una conversación cotidiana, y sin embargo algo tan inmenso está pasando, porque Juan Bautista, que está en el seno, se dio cuenta que el Salvador llegó y se llenó todo de alegría. Entonces, donde llega Cristo, algo dentro de nosotros despierta. A veces vivimos con muchas cosas en la cabeza, tenemos de pronto temores, ansiedades. Sin embargo, cuando encontramos realmente a Dios, Él ayuda a que nos tranquilicemos, a que nuestra alma esté más en paz. Quizás eso nos pasa también en lo cotidiano. Hay personas que, como María, transmiten paz, llevan un mensaje y regalan luz. Y uno siente distinto cuando está al frente de esas personas. Entonces, en ese encuentro de María e Isabel hay algo profundamente humano, y es que la visitación es el encuentro de estas dos mujeres llenas de fe, donde una es joven, la otra anciana, y ambas son sorprendidas por Dios con algo, digamos, humanamente imposible. Sin embargo, entre ellas no hay competencia, no hay ni siquiera envidias. Isabel se alegra sinceramente del destino de María. Cuando vemos aquí a María que se apresura para servir a Isabel, podemos detenernos un momento y hablar de lo que le pasó a Isabel. Isabel ya era una persona anciana que siempre quiso tener un hijo. No tener un hijo en esa época era de pronto sinónimo de rechazo en la sociedad. Sin embargo, ella siguió orando siempre a Dios, orando. Ella no dejó de orar. Seguramente Isabel pasó muchos años preguntándose por qué, años viendo crecer a familias, años escuchando comentarios que herían y años rezando en silencio sin ver respuestas. Y sin embargo, Dios no se había olvidado de ella. Ese detalle es esencial también para nosotros. A veces interpretamos el silencio de Dios como una ausencia. Sin embargo, Él está tejiendo nuestro destino. Y así, de esa manera, también quiero hablar de Zacarías que era el esposo de Isabel, que a él cuando le dijeron que su esposa estaba en embarazo, él dijo, no, no lo creo, humanamente no es posible. Y él fue castigado y lo dejaron mudo hasta el momento del nacimiento. Incluso le dijeron, usted va a llamar a este niño Juan, y él tuvo que quedarse bajo esas órdenes sin poder hablar. Entonces ese contraste, mientras Zacarías pierde su voz por su falta de confianza, María, en cambio, recibe el anuncio humanamente imposible, responde con fe y se pone en camino. San Lucas quiere entonces que notemos esa diferencia, no para juzgar a Zacarías, sino para mostrarnos la profundidad de la fe de María y cómo esa fe la impulsa a salir de sí misma para encontrarse con su primo. Aún así, Dios actúa en ambos, porque Dios obra también en medio de nuestras dudas y nuestros miedos y nuestras fragilidades. Y es precisamente en ese cruce de historias, la espera larga de Isabel, el silencio de Zacarías y la fe confiada de María, donde la visitación se convierte en un encuentro que revela la ternura y la fidelidad de Dios. Volvamos al encuentro de las primas. Isabel se alegra por María y se alegra de manera totalmente sencilla, natural, y a veces en el día de hoy podría pasar que las envidias no nos dejan alegrar del todo el corazón con lo que le pasa de pronto a otra persona, porque consiguió algo, algo más, porque logró algo que estaba buscando desde hace tiempo. Y en esta humildad de alegrarnos del otro,
es un paso también hacia la santidad. Isabel, después de ese saludo, ella dice una frase que dice, feliz la que ha creído. Entonces la grandeza de María comienza en su fe, porque creyó incluso sin entender todo. Y quizás hoy nosotros no entendemos por qué Dios no está haciendo de pronto lo que queremos. Tenemos que estar seguros que Él hace siempre lo que es mejor para nosotros, es siempre su voluntad. Y tal vez esa incertidumbre, ese cansancio, nos hace pensar que Dios no está al lado de nosotros. Después de que entonces María escucha a Isabel con esas palabras, María responde de una manera muy espontánea, iluminada por el Espíritu Santo, y es con una oración que hoy conocemos como el Magnífica. Y quiero invitarlos a que lo escuchemos con calma, no como un texto antiguo, porque este es antiquísimo, sino como una oración viva. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Este canto es maravilloso porque María no habla desde el orgullo, sino desde la gratitud. Después de proclamar estas palabras tan profundas, se queda 3 meses ayudando a Isabel. La verdadera oración termina convirtiéndose en amor concreto. En el Catecismo 2619 leemos, el Magnificat es el canto de la Madre de Dios y de la Iglesia. La oración auténtica nunca nos encierra a nosotros mismos, sino que nos vuelve más disponibles, más atentos y más capaces de amar. Y servir muchas veces no significa hacer cosas enormes. A veces servir es escuchar a alguien, ir a visitar a una persona que se mantiene más bien sola, llamar a quien necesite apoyo, tener paciencia, regalar un poco de nuestro tiempo o acompañar en silencio. Y aquí me gusta volver a insistir en que podemos hacer un voluntariado, saber que en la ciudad en que estemos hay muchas causas con las que podemos colaborar y podemos mirar cuáles son los dones que nos dio Dios para poder darlos y así regalar 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo a la semana, que eso siempre se retribuye. Aquí encontramos una de las enseñanzas más hermosas de la visitación. María nos muestra que llevar a Jesús en nosotros nunca nos puede dejar inmóviles, sino que siempre nos pone en camino hacia alguien más. Tal vez hoy Dios nos está invitando a levantarnos y a ir al encuentro de una persona, tal vez hacia una reconciliación, dar un perdón o pedir un perdón, hacer una llamada que tenemos pendiente o hacia una nueva manera de servir. La visitación nos recuerda que Cristo quiere llegar a otros a través de nosotros mismos, con esa disponibilidad, con esa humildad que tuvo María cuando salió al encuentro de Isabel. Bueno, esto era lo que quería compartirles hoy, realmente el pasaje de ese encuentro tan hermoso y de qué manera puede aplicarse en nuestra vida. Que María nos enseña a caminar siempre hacia el otro y de la mano de Jesús.
Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.